hija, vamos a 4. ¿Por qué no les veo? A ver. Vamos al aire. Vamos al aire. Amigos y amigas de la Amigos
Amigos y amigas de la 10ª región de los lagos, a contar de las 19 horas, este 30 de julio, te invitamos a compartir un nuevo e interesante programa de telerrealidad, Navegando la Pandemia. Súbete a nuestra embarcación, Nueva Constitución. La carta de navegación será el arte, la cultura, la contingencia social y mucho más. Invitamos a todos y todas a acompañarnos en esta inolvidable travesía. Hola, hola amigos, damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas a el tercer capítulo de Navegando la Pandemia, un esfuerzo del Colegio de Profesores Regional Los Lagos, con interesantes invitados el día de hoy, invitadas, y les voy a contar que en este programa en particular vamos a tener la presencia de destacados artistas, creadores, profesores, investigadores de la región de los lagos, y de esta manera estamos dando inicio a este tercer capítulo. Contarles que este esfuerzo del Colegio de Profesores Regional Los Lagos es parte de un ciclo de programas de telerrealidad en el cual hemos tenido durante el mes de mayo, junio y julio alrededor de 10 capítulos. 4 de ellos hablamos de currículum, en los 4 siguientes hablamos de la pedagogía a nivel comunal en Puerto Montt. Y precisamente en este programa en particular, lo que nos corresponde es desarrollar el patrimonio cultural regional. Y para eso tenemos la presencia y nos alegramos de tener acá amigos, la mayoría de ellos, ¿cierto?, de esta región, quienes están trabajando el arte, la cultura, la educación en distintos ámbitos y disciplinas. Y para eso, en primer lugar, vamos a saludar, por supuesto, a nuestro querido amigo, colega, profesor, el señor Julio Iglesias Navarro, profesor, vicepresidente del Colegio Profesor Regional Los Lagos, que nos saluda a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a este tercer capítulo. Gracias, Miguel. Muy bien. Quiero primero que todo saludar a quienes están sintonizando Sur Latente, este tercer programa, como tú bien dices. Saludar y agradecer la presencia de las y los invitados para esta nueva tertulia en pandemia, donde vamos a abordar diferentes e interesantes temas. Contar que este esfuerzo, como tú dices muy bien, es un esfuerzo del Colegio de Profesores a nivel regional, porque en este contexto de pandemia tenemos que seguir vinculados, desarrollando, como tú bien decías, el currículum con 4 foros extraordinarios, con académicos de muy alto nivel, la Universidad de los Lagos, con Balmaceda Arte Joven apoyando ahí fuertemente el empuje, 4 foros comunales en Puerto Montt también apoyados por el DAEM y por Balmaceda, ¿cierto? El Colegio de Profesores también ahí. Y 6 tertulias que estamos planteando ahora, que partimos con esta, ya vamos en la tercera, así que darles empuje. No puedo dejar pasar esta oportunidad para dar un saludo que lamentablemente nos viene a golpear fuertemente en Chiloé, sobre todo. Se trata del lamentable y repentino fallecimiento de un colega muy conocido en el archipiélago de Chiloé y especialmente en las comunas de Ancud y Quellón. Me refiero al colega Salustio Andrade Millalonco, ancuditano, docente en la escuela Laitec, en la comuna de Quellón, también en algunas escuelas urbanas, y últimamente, y hace un buen tiempo, se desempeñaba como director de la Escuela Artística Alumno Marcelo Guenteo Solís de Molulco. Nos sorprendió ayer el fallecimiento de este colega, y tiene, digamos, y merece este sentido, saludo a su familia, a sus deudos, a sus comunidades, porque él fue presidente comunal de Quellón del Colegio de Profesores de Chile, fotógrafo además,
Así que era el director de dos colegas, uno que es dirigente provincial, Rodrigo Aravena, y del colega que estuvo en el programa, en el primer programa de pandemia, que es Julián Vladimir Mayorga, quien hizo este retrato póstumo, este dibujo póstumo al colega Salustio. Así que vaya un fraterno abrazo del regional a la comuna de Quellón, a la escuela Molulco, al colegio Profesores de Quellón y a su familia en Ancud. Un fuerte abrazo por esta sensible y desafortunada pérdida. Bueno, por supuesto, adherimos a tus palabras y la verdad que durante este tiempo pandémico, durante los más de 4 meses que llevamos en esta situación completamente anormal, hemos tenido que lamentar, ¿cierto? Por supuesto, la partida de muchos seres queridos, de conocidos, y sabemos que hasta ahora, por lo menos acá en Puerto Montt, estamos en cuarentenados. Yo sé que allá también hay ciertas medidas restrictivas y hay temas sanitarios que también está presente. Si bien es cierto, no están sufriendo la cuarentena total, pero de verdad que vamos a saludar cariñosamente a las familias que a esta hora sufren. Sufren la pérdida de seres queridos, sufren el desempleo, sufren las dificultades de esta peste, de esta pandemia que difícilmente vamos a olvidar, y las nuevas generaciones seguramente con el pasar de los años se van a recordar de estos momentos tan difíciles. Vamos a saludar así rápidamente a nuestra amiga Ana Sánchez de Trasfoco, una agrupación, una corporación muy interesante que trabaja lo audiovisual. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muchas Muy gracias. rápidamente saludamos también a María Esther Oyarzún Vargas y a Rolando Maldonado, músico, artista de nuestra región, y a nuestro querido profesor, escritor, amigo, historiador, Renato Cárdenas. Con cada uno de ustedes vamos a conversar, les vamos a dar la palabra en una primera ronda. Entonces, aquí la moderación o la dinámica de este foro la desarrollamos en conjunto con Julio. Somos quienes van a conducir y van a generar la conversación con ustedes. Adelante, Julio, comienza nomás con la tertulia Navegando la Pandemia. A ver, ¿qué puedo decir? Primero que todo, un gran honor. De verdad que es un honor presentar a nuestro primer invitado, a don Renato Cárdenas Álvarez, ¿ya? Conocido profesor, escritor, poeta, historiador, referente, yo creo que obligado de lo que es la cultura chilota. O sea, a nadie se le ocurriría no pensar en lo que es cultura chilota, la geografía, los aromas, los sabores, la historia de Chiloé, y no relacionarlo directamente con Renato Cárdenas. Él fue becado en alguna oportunidad a Inglaterra, en la Universidad de Londres, y es miembro actualmente de la Academia Chilena de la Lengua. También director académico del Archivo Bibliográfico y Documental de Chiloé. Yo creo que Renato, dentro de toda esta presentación, ¿cierto? Lo más importante es que rescata esta cultura que tenemos acá en el archipiélago y conocido a nivel mundial. Bienvenido, Renato. Tu micrófono. Mira, parece que Renato, Ahí sí, vamos, ahí sí. vamos a chequear Estamos que bien. funcione su sonido. Ahí Renato. sí. Sí, está Ya, llegando, ahí sí. ¿no? Ya. Sí, ahora No, sí. es que se me olvidó apagar activarlo. Oye, mira, yo también estoy triste, muy triste por la ida de amigos, que más que amigos fueron compañeros de vida, fueron colegas, fueron luchadores en un escenario que es Chiloé, ¿no? Y es el caso de Carlos González Saldivia de Ancud, que también se nos fue por el lunes pasado, ¿no? Se nos fue en Osorno. Él tenía un problema cardíaco, yo también lo tuve hace un tiempo, pero yo afortunadamente salí y él estaba en el proceso de recuperación, ¿no? El Carlito tenía como casi la edad mía. Él se dedicó desde Ancud, como profe también, pero yo recuerdo que
las primeras acciones públicas fueron con la Radio Estrella del Mar. Que la Radio Estrella del Mar empezó en los 80. Y él fue director de esa radio. Pero además era creador, él era escritor, escribía obras que generalmente las transformaba en obras teatrales, ¿no? Poeta también. Y se nos fue el Carlos, se fue muy temprano para irse de este escenario que es el que estamos conviviendo, ¿no? Exacto. Así que todos sentimos mucho eso, lo sentimos mucho porque Carlos, además de sus cualidades creativas, era un gran amigo, un animador, ¿no? de este mundo, buscando siempre que Chiloé estuviera en la palestra, estuviera encaminándose bien, que respetáramos nuestro Mapu, ¿sí? Y nuestro Mapu. Paz. Sí. Miguel, por ahí yo sé que hay Pero preparado precisamente con estas hermosas palabras de Renato, en recuerdo a Carlos González, nosotros en el Facebook de Revelarte tenemos unas imágenes por ahí que compartimos en un audiovisual que prepararon algunos amigos cariñosamente de la familia. Carlos, ¿tienes por ahí algunas imágenes que teníamos preparadas para recordar la figura relevante para la cultura de Chiloé y la cultura regional, por supuesto, nuestro querido amigo profesor Carlos González? ¿Podemos compartir imágenes? Estamos buscándola. Ya. Ahí vamos. Bueno, contarle a los amigos mientras encontramos estas imágenes que Carlos González el año pasado publicó de espectadora protagonista en revista Revelarte, y las paradojas de la vida, Renato. La familia anteayer me ha compartido un cuento narrativo de pandemia que seguramente va a estar en Revelarte número 4, donde él relata de manera muy creativa y muy original cómo se vive la noticia de la pandemia que viene de China y pasa una semana y causa estragos en Europa y siempre se ve lejana hasta que los hijos llegan a su casa en el campo con mascarilla, con una caja de abarrotes y víveres, y comienza ahí a darse cuenta de lo que está pasando en el mundo, y lo cuenta de una manera tan literaria que creo que va a ser uno de los textos valorados, y por supuesto que va a tener un espacio en Revelarte número 4. Carlos, ¿cómo estamos con las imágenes? Parece que hay algún problema. Ahora ya estamos. Ahí estamos con unas imágenes para el recuerdo, para los amigos de Chiloé y para la familia, por supuesto, un sentido homenaje para la figura de Carlos González Saldivia, profesor, escritor, dramaturgo, ancuditano.
Bueno, ese audiovisual lo preparó un amigo que hoy día está, Daniel Muñoz, está en Valparaíso y generó estas imágenes de recopilación para el recuerdo. Así que esperamos que los amigos que están en sintonía desde Chiloé, la familia y los amigos de Carlos, un cariñoso saludo, y la tarea para la familia, hijas, esposa, la recopilación de las obras no publicadas, que seguramente es un hermoso desafío familiar para, obviamente, que el legado de Carlos pueda prevalecer y, obviamente, compartirse con las nuevas generaciones. ¿Alguna anécdota que contar, don Renato? Me imagino que debe haber un cúmulo de tertulias donde algo seguramente usted se recuerda al ver estas imágenes. Sí, mira, hay dos obras de teatro ahí que fueron las primeras a través de las cuales empezamos a conocer, porque a él no lo conocíamos como dramaturgo, escritor, ¿no? Que es Chiloé, Pan para hoy, así se llama. Eso es del 95. Y después el otro, El canto del Chucao, que debe haber sido unos 2 años después, una cosa así. Son obras que eran de gran atracción popular. Eso es lo interesante. Y la fundación ahí del Obispado, Estrella del Mar, ellos motivaban esto, prestaban el teatro, etc. El Carlos era un hombre muy de cultura popular, ¿eh? Incluso cuando ya salió del tema de trabajar en la radio y todo eso, él se instaló con una especie de café y concert. Y también tuvo un tiempo largo, pero todos hemos tenido esas experiencias, nos tiramos a crear nuevas expresiones. Yo también estuve con un restaurante hace unos años, ¿eh? Porque son formas de encontrar ese otro mundo de Chiloé, ¿eh? Ese otro mundo, y ponerlo en escenario, ¿eh? Ponerlo en escenario. Yo empecé escribiendo un libro de cocina y terminé con un restaurante, ¿eh? Cabecía. Don Renato, mire, yo voy a dar paso entonces a mi amigo Julio. Teníamos una pauta, esta tertulia intentamos de estructurarla de una manera, pero como todas las tertulias, se desordena. Y a propósito del saludo al colega fallecido, ¿cierto? Y además la muerte de Carlos nos emociona, nos desordena el naipe, pero hay una amiga que está acá presente, ella es psicóloga de profesión y es comunicadora audiovisual, y es coordinadora de Trasfoco, que yo pensaba, querida Ana Sánchez, que solamente tu logo da para hacer un programa y varios, porque cuando vemos el logo de Trasfoco, vemos la palabra escuela audiovisual fotográfica itinerante. Y solamente el logo da para hacer todo un programa, porque son palabras con un profundo contenido que invita a una serie de disciplinas y de vivencias educativas que ustedes están viviendo en la isla. Entonces yo le voy a hacer el pase a Julio, desordenando la pauta que teníamos, porque Julio también ha sido parte de la experiencia Trasfoco, así que qué mejor que dialoguen ustedes respecto de lo que significa Trasfoco. Bueno, gracias Miguel. Sí, de hecho llegamos con varios colegas a esta experiencia y que de alguna forma va marcando también esta idea del audiovisual y de cómo este audiovisual y estas experiencias uno puede ir desarrollando ciertas habilidades que creía a lo mejor no tenía, y salieron cosas increíbles. Yo tengo claro ciertas habilidades, otras no, pero todo el trabajo en equipo que se hace es maravilloso.
porque tú puedes no siempre estar detrás de una cámara, puedes estar escribiendo un guión, puedes estar trabajando con la iluminación, con el sonido, vas aprendiendo todo ese rodaje que es maravilloso. Yo creo que también María Esther Oyarzún, que también fue parte de esta escuela Trasfoco, también puede contarnos su experiencia. Hola. Bueno, sí que María Esther. Bueno, yo llegué, digamos, casi por azar a tomar un curso que se dictaba, que yo no sabía de qué era, o sea, quiénes eran, ya, nada de eso. Y apareció este equipo maravilloso que es Escuela Trasfoco, que es ANIPEP, a trabajar con los niños del liceo donde yo trabajo, que es el Liceo Bicentenario, Ancud. Trabajamos con alrededor de 15 estudiantes y la psicóloga del liceo también, y se genera una forma de trabajar que es, yo creo que es lo más valioso. Ahí con Julio estamos de acuerdo. Lo participativo, lo lineal, ¿ya? Donde todas las opiniones sirven, todas las opiniones contribuyen, y se genera un trabajo, bueno, que vamos a ver en un ratito más, muy, muy interesante en realidad. Más allá de lo fotográfico, yo creo, ya es lo otro, lo humano es lo primordial. Sí. Ana, tú ibas a contarnos algo también. No, bueno, eso, como decía Miguel, bueno, se le ha olvidado decir que hay otra línea abajo de Trasfoco, efectivamente, Escuela Audiovisual y Fotografía que tienen antes, y hemos tenido la oportunidad de estar con Julio en audiovisual y con María Esther, que también participaron, y después en los proyectos de fotografía, pero abajo pone ciencia, educación y participación, y o sea, abajo de la leyenda del logo. Porque efectivamente Trasfoco es una escuela que además su nombre tiene que ver con... El Trasfoco es una técnica de cuando tú estás en un video y estás viendo una imagen que está enfocada, pero hay una parte de ella que está desenfocada. Entonces el trasfoco consiste en cambiar el foco, cambiar la nitidez. Lo que antes era invisible lo haces visible. Entonces trasfoco es lo que tiene... es el objetivo precisamente de, a través del audiovisual y la fotografía, hacer visibles realidades que no son visibles. Como por ejemplo pasa en las escuelas rurales, que es donde nosotros solemos trabajar, o en los liceos, o en este archipiélago, en este lugar del mundo que no está tan visible, ¿no? O sea, seguramente los niños han visto más imágenes de Nueva York o de San Francisco que de Chiloé, evidentemente, ¿no? Digo, en el mundo. Entonces, Trasfoco tiene ese objetivo también, que lo que antes no se veía, ahora se vea, ¿no? Y es dar herramientas a través de la fotografía y el audiovisual, que son las tecnologías o las herramientas de comunicación y arte con las que nosotros trabajamos, para que los niños, los estudiantes, los profesores puedan hacer visible lo que no es. Así que felices de que nos hayáis invitado a contar esto. Yo quiero que las imágenes hablen por sí solas, sí, y vamos a compartir un primer diaporama donde los amigos que a esta hora están en sintonía en Sublatente en este tercer capítulo de Navegando la Pandemia van a visionar lo interesante que ustedes están haciendo en la isla con comunidades educativas municipales. ¿Todas municipales o alguna particular subvencionada o algo? No, algunas participan, un proyecto así. Con distintas comunidades educativas del territorio de Chiloé. Vamos a compartir, Carlos, el primer diaporama con unas imágenes que los amigos que van a verlas ahora se van a dar cuenta que allá está pasando algo muy interesante, porque que alumnos de distintas comunidades educativas generen estos productos que vamos a ver, estas imágenes, van a sorprenderse como nos sorprendimos nosotros cuando nos compartiste el material. Carlos, vamos con el diaporama 1, por favor.
la pregunta obvia y evidente, ¿cómo se hace de la cotidianidad de personajes del territorio a través de un registro en imagen una obra de arte, que es lo que tú nos acabas de mostrar? Bueno, pues se hace, yo creo que con el secreto de cómo se hace la cultura y cómo hacía la cultura este hombre que yo no tuve la suerte de conocer, este dramaturgo y escritor. Se hace con amor. Yo creo que ese es el secreto en la educación, el secreto en el arte, el secreto en la cultura. Es amar profundamente donde estás o donde habitas, hacer que otros amen donde están, donde habitan, y el amor implica darle herramientas para que su mirada, porque eso está ahí, está en su ojo, está en su intelectualidad, en su emoción, en todo su cuerpo, está ahí. Lo que hace Trafoco es enseñarle o facilitarle las herramientas para que eso sea posible, para que puedan mirar su territorio desde su corazón, y entonces sale solo, en realidad. Es decir, sí, tienes que aprender cómo manejar una cámara, cómo encuadrar, pero en realidad el sentido artístico está ahí, y lo único que hace es dar las herramientas para que sea posible. Creo que ese es el secreto, pero María Esther puede decir más, porque ha estado en ese proceso y es parte de esas, sus estudiantes son parte de esas fotos también. Julio, Bueno, dale. perdón, sí, yo creo No, que... María Esther. Sí, yo creo que igual es lo que dice Ana, es generar quizás conocimientos básicos, que es lo primero que se da, ¿no es cierto? Es igual que a los niños cuando se les enseña a leer, pero ese niño que lee en algún momento va a escribir obras maravillosas tal vez. Entonces este niño que aprende de visualidad después va a aprender a utilizarla. Pero para que logre eso es la confianza la que debe tener, y es la que nos entregan y de la que nosotros debemos aprender de alguna manera, maestros que para nosotros fueron Ana y Pep, el generar la confianza en el estudiante, en el decirle, mira, esto es simple, esto es fácil, no pasa nada, no, si te equivocas se hace de nuevo. Y ahí, en el hacer, ya en el hacer, y desde la emoción, surgen las grandes obras de los chicos. Y son conocimientos que van a quedar, pero como hemos hablado en estos días en unos seminarios con los chiquillos, ellos ya ahora no miran las fotos, decían, no miran las imágenes como antes, ahora les empiezan a analizar, dicen, oye, ¿cómo habrán conseguido esa luz de atrás? Y qué sé yo. Entonces se generan cosas muy bonitas con ellos. ¿Cómo impacta este hacer en un currículum centrado en mediciones estándar, en cumplir con ciertos rankings, con una educación tradicionalista, donde precisamente no es la persona lo que está en el centro, sino que resultados y estadísticas? ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo reciben estas comunidades? Esta propuesta educativa que me imagino le cambia la vida a los estudiantes que están acostumbrados a pasar de asignatura en asignatura con prácticas conservadoras y algo poco motivante. ¿Cómo impacta esto en tus niños, en los chicos que participan en estas actividades? Bueno, yo creo que partiendo, los estudiantes del liceo tienen una muy buena disposición, ¿ya? Fue electivo además, ya ellos optaron por entrar al taller, y bueno, desde dirección y desde el establecimiento nos dieron las facilidades, porque además era un taller, una semana intensiva en donde estuvieron muchas horas, ¿verdad, Ana? Trabajamos muchas horas con ellos, tuvimos que salir a terreno, etcétera. Pero queda además el despertar el gusto, ¿ya? Hay muchos que han seguido haciendo fotografía, que se interesan por el tema, que algunos ya salieron de cuarto medio, porque este taller en nuestro caso fue desde segundo a cuarto medio, algunos ya salieron este año, y los vínculos siguen, ya el interés, que es lo que yo insisto, que es lo más importante, el interés por lo visual y el interés por informarse y el interés por aprender a leer la imagen. Entonces, de alguna manera, educamos de una manera más amplia y en otros ámbitos. Mira, yo le preguntaría a Renato,
Renato, ¿cómo impacta el recoger estas imágenes de la cotidianidad, los personajes, estos paisajes que son parte del día a día? ¿Cómo impacta, qué significado tiene esto para el patrimonio cultural de la región? El que las comunidades sean las que generen estos trabajos artísticos. Alejo No sé si lo Carpentier. conocías el trabajo, no sé si lo habías visto. No. Alejo Carpentier, el escritor cubano, novelista, especializado en música popular, decía que la originalidad se funda o se basa en el conocimiento de los orígenes. Ese escenario ideológico, cósmico, filosófico, como ustedes quieran, es fundamental. Cuando uno quiere educar para la comunidad. No educar para que tú seas civilizado y vivas en el mundo, ¿eh? Que también lo vas a hacer, pero la educación como que busca al revés las cosas. Primero mira hacia afuera y después adentro. La educación con pertinencia, yo creo que es una de las exigencias mayores que un profesor tiene que hacerse cuando está con el puntero del aula. Y aun cuando no sea así. Yo gran parte de la educación que he hecho, lo he hecho desde otros ámbitos, ¿eh? También desde el audiovisual, desde otros ámbitos. Entonces uno tiene que llevar este punto de vista, esta visión, llevarlo en lo que uno esté haciendo. Si quiere que tus culturas locales trasciendan. Las culturas locales solamente van a existir. No importa que venga la UNESCO aquí, ellos no van a hacer nada si tú no insistes desde la educación para reiterar y traspasar esto a las generaciones que vienen. O sea, lo que llama la UNESCO dice que el patrimonio, para que siga existiendo, tiene que haber un refuerzo, un apoyo, una serie de programas que permitan que se siga reiterando o se siga existiendo. Eso en realidad se hace a través de una educación con pertinencia. Es decir, aprender, ir a los orígenes y de allí sacar esa fuerza y esa orientación. Eso es fundamental. La parte técnica es una parte que tú lo puedes aprender con relativa facilidad. Pero lo otro es un tema de puntos de vista, de visión, porque hay gente que no quiere tampoco que se haga. Yo recuerdo en el proceso educativo de nuestra región, no solamente Chiloé. Yo estudié en Puerto Montt, entre paréntesis, la secundaria, en el San Javier. Y lo que se buscaba era precisamente generar una educación donde ese joven, o esa joven, pudiera afrontar el mundo que venía, que era un mundo que no quería nada con las cosas de los viejos o las cosas del campo. Y en ese mundo yo me desarrollé, tal vez por eso fue que en el tiempo me di cuenta que uno tenía que retribuir, ¿no?, para que esa pertinencia entre a la educación. Pero yo creo que eso es fundamental en la educación, en cualquier forma de educación, ¿eh? Y así vamos a estar construyendo patrimonio y lo vamos a estar renovando. El patrimonio es un proceso que no es estático, sino que va hacia adelante siempre. Dinámico. Sí. Julio, yo te voy a dar el pase porque hay un querido amigo acá, músico, cantante, con muchos años de trayectoria en Chiloé. Ustedes lo conocen mejor que yo, así que Julio, adelante para que converse ahí con nuestro amigo Rolando. Sí, mira, hay una particularidad en todas estas actividades que estamos viviendo, sobre todo ahora desde el contexto pandemia, cuando se dice que en definitiva lo que nos está salvando, ¿cierto?, de esta locura que estamos viviendo es precisamente el arte.
esas horas que en el currículum nacional se quitaban, se les trataba de dejar menos espacio porque supuestamente lo importante era matemática y lenguaje, se fueron restringiendo las horas de arte, de música, y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos un importante labor que relevar, y quisiera ahí preguntarle a Rolando, ¿cierto? ¿Cómo esto que es tan... de la música, de esto que nos acompaña, porque uno va quizás sintiendo el hecho de estar viendo lo que está pasando y seguramente todos tenemos un soundtrack de fondo que nos está haciendo ruido en este momento y que esa música nos acompaña, nos da esperanza quizás, y yo creo que ahí Rolando ha plasmado, ¿cierto?, en diferentes ritmos, nosotros lo conocemos acá en Chiloé, el sentir es esa cosa intangible que hay cuando vas caminando por las calles de una ciudad, de un pueblo, te paras a la orilla de la playa, vas a una feria a comprar, ¿cierto? Rolando. Bueno, primero que nada, saludar a todo el panel y a todas las personas que están sintonizando este programa tan vital, también tan interesante. Tal cual decía recién Renato, Ana, María, la pertenencia, los orígenes, la tradición, la cultura, todo está en movimiento. Entonces, el arte en sus distintas ramas, ya sea en la fotografía, en la parte audiovisual, en los escritores, el teatro, tiene algo que decir, al igual que, bueno, en la parte que yo me dedico, que es la música, y uno va, al final uno es un mariscador, uno va recogiendo distintos sabores, olores, y bueno, se va plasmando en distintas obras, ¿no? Así que, tal cual lo dices tú, Julio, pucha, hoy día el arte es el remedio para todos los que estamos encerrados. Sin eso, yo creo que estaríamos en un nivel de psicosis mayor, así que, bueno, para mí es vital poder tener la oportunidad de seguir tocando. Nos tendrán encerrados, pero jamás quietos. Muy buena, muy buena. Porque yo te quería decir una cosa, con lo inquieto que eres tú, me imagino lo que debe ser estar confinado en un espacio obligado. No sé cómo la has sufrido esta pandemia. Solo quisiera imaginarme cómo vives tú, Miguel Arana, tu encierro con tus hijos y todo eso. ¿No? Mejor no hablemos de eso. Sí, es complejo, es difícil, pero ahí estamos sobreviviendo a la pandemia. Porque recuerdo ustedes que hace una semana atrás estaba el plan paso a pasito, donde nos invitaban ya a volver a clases presenciales, a preparar el retorno, donde nuevamente nos da rabia, nos enojamos, nos da pena, tanta falta de sintonía con lo que la gente está sufriendo. Estamos en una pandemia histórica que nunca vamos a olvidar, donde está muriendo gente, está sufriendo mucha gente, y la autoridad nos empieza a hablar de nueva normalidad, esta tesis del contagio del rebaño se fue Mañalich, pero siguen con la tesis del rebaño porque cierran una comuna, pero están las otras abiertas, y los contagios van y siguen y circulan. Entonces, de verdad que es difícil este tiempo, da impotencia porque estamos encerrados, pero no se olviden que más temprano que tarde volveremos a marchar. Y así que yo los invito a que soportemos, a que sobrevivamos esto de la mejor manera posible. Yo sé, Rolando, que nos tienes preparado algo por ahí de música para amenizar este momento y obviamente poder continuar después con la segunda parte, donde vamos a profundizar en unos temas que vienen muy, muy interesantes. Adelante entonces con ¿Qué tema nos traes, Rolando? Bueno, la verdad es que no sé cómo estará la pauta ahí, pero hace un tiempo aquí en Puerto Montt, desde aquí de los estudios Vivo al Sur,
grabamos una reversión del Lobo Chilote, de este himno de Chiloé. Así que creo que ese es el tema que viene, así que con mucho cariño para todos. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, ay no, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Hoy sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas
se perdió el lobo, se extravió y nuestros amigos los controles nos puso el tema Lágrimas Negras, ¿cierto? Donde está Marcela Lizama, una producción en conjunto con Rolando, pero acuérdense que este es Navegando la Pandemia, estamos completamente en vivo y en directo, son las 19:48 de la tarde, y a veces estas cosas pasan, es un programa en vivo, en el primer capítulo se nos cayó un pasajero, afortunadamente llegó nadando a la orilla y se salvó el señor Julián Mayorga, que a lo mejor está en sintonía, y bueno, es un programa de telerrealidad completamente en vivo y en directo, así que gracias Rolando por ese tema. ¿Algún comentario respecto a esa producción conjunta con nuestra querida amiga Marcela Lizama? Bueno, que el lobo chilote se fue para Cuba, parece. No. Bueno, sí, son unos arreglos que se hicieron especialmente para esta gran cantante, Marcela Lizama, y fue grabado aquí netamente aquí en los estudios Vivo al Sur por músicos del sur. Así que sí, adelante. Y músicos en sintonía, Soledad Guarda Andrade ahí en sintonía, Silvio Silvetti también dando saludos, y también la Soledad ahí recordándonos que él quiere escuchar el lobo. Al final, por supuesto, vamos a cerrar con ese tema, así que atentos los amigos. Y ahora vamos entonces a profundizar con nuestros invitados. Estimado Julio, adelante. Dime. Entonces, yo sé que nuestro querido Renato trae un misilazo que alude precisamente a las gestiones realizadas por cierto senador de la República, que no solamente se da vueltas de carnero a propósito del 10%, sino que también está afanado en proyectos de ley que, entre comillas, no le preguntan a nadie y tratan de imponer a la gente. Julio, adelante con nuestro invitado. Bueno, claramente no solamente las vueltas de carnero, sino que también, al parecer, como dijo Mañalich en su momento, el virus mutó y se volvió buena persona. Eso iba a decir yo. Eso te iba a decir exactamente. Pero eso era, yo creo que fue un rato, duró, sirvió, se aprobaron los votos del 10%, pero no, pero yendo más a la profundidad, yo quiero que Renato, que creo que es una voz autorizada dentro de lo que estamos conversando respecto a esta situación que están viviendo con un proyecto de ley que pretende, ¿cierto?, dar una categoría específica a habitantes de un territorio específico, ¿cierto?, desligándose un poco, porque ese es como el espíritu a lo mejor de una minoría que pretende como desmarcarse de un ancestro que todos sabemos y quienes lo profundizan mucho más en el archipiélago, tanto Renato como David Núñez, Eduardo Mondaca y otros estudiosos del tema, saben que aquí hay un interés detrás. Entonces, Renato, por favor. Uy, tremendo tema que me tiraste, ¿no? Mira, a ver cómo partir con este tema. Mira, yo tengo un libro acerca de los chonos y los beliches de Chiloé. Así que es un tema que tiene tal extensión y está muy bien consignado en la historia que se ha hecho de los mapuches de Chile. Los mapuches van desde más al norte de Santiago hasta más al sur de Chiloé. Ese es el territorio, y por los dos lados. ¿Ah? Ahora, ese es un pueblo que se extendió, un pueblo que todavía no se sabe con certeza si vino de otro lado o se formó acá, o vinieron muchas migraciones que constituyeron una unidad acá. Lo concreto es que el pueblo mapuche es nuestro ancestro más general de Chile. Ahí están nuestros genes de mestizos que somos, ¿no? El mapuche, el español que viene a la conquista, viene sin familia, entonces, al menos en esta zona, llega sin familia, por lo tanto, lo que hace es que la mujer va a ser la madre de esta sociedad, la mujer va a ser la mapuche, y el hombre puede ser español o puede ser mapuche, en todo el proceso de colonia. Entonces, nosotros somos resultados de eso, aunque tengamos 10 apellidos españoles, pero nos sacan un poquito de sangre, nos analizan los pelos, la piel, hasta la saliva se puede analizar hoy, y ya te dan genéticamente un origen. Entonces,
lo que pasa es que ha tenido tal extensión esta etnia, la mapuche, que se fue diversificando de acuerdo a las regiones. De la Araucanía para el norte se llamó Picunche, o sea, gente del norte. Hacia el sur se llamó Huilliche, gente del sur. Lapquenche, lo de la orilla, la costa. Y así, es decir, va teniendo nombres como pueblos, no etnia, como pueblos en distintos sectores del país. Y en Argentina lo mismo. O sea, ¿quién va a desconocer que un mapuche, aunque hable como che, sigue siendo mapuche de origen? Bueno, lo concreto es que eso no ha sido escuchado y por una serie de razones que yo no quiero entrar a señalar, se irá descubriendo posteriormente. Esto no es de ahora, ya tiene varios años, pero antes trataron de utilizar otros recursos y no resultaron. Es un grupo que hay en la zona sur de la isla Grande, que quiere un reconocimiento como etnia de los huilliches. Y buscaron como emisario de esta pretensión o de este proyecto, buscaron nada más ni nada menos que al senador Moreira. Y nosotros sabemos, o sea, sabiendo un poquito de historia de América, sabemos que ciertos sectores políticos, ¿no?, fueron los que arrinconaron, destruyeron a las etnias indígenas de América. Lo que se llama la pacificación de la Araucanía, que consiste en tirar los mapuches a los sectores altos de la cordillera, o sea, el Alto Biobío. La pacificación de la zona argentina, ¿no?, que se llamó la campaña del desierto, el general Roca. Son las mismas acciones en tiempos casi similares, y por sectores muy conservadores de nuestra sociedad. Entonces hoy viene un sector conservador a tratar de apoyar este proyecto y llevarlo al Parlamento, ¿no?, para que los huilliches sean una etnia, la 10ª etnia. Ese es el tema, ¿eh? Esto es un tema complicado porque aquí en Chiloé la gente que está organizada, la gente mapuche que está organizada acá, y que perfectamente son huilliches, podemos llamarlos los huilliches de Chiloé porque son los del sur. Porque ya los beliches, que era el nombre que tenían durante el periodo colonial, ya no se practica ese nombre. Entonces, ellos, en sus organizaciones, unos dicen que están en desacuerdo con esto porque sería una traición al pueblo mapuche. Al pueblo mapuche, que ellos son el pueblo mapuche. Y sobre todo en momentos en que el pueblo mapuche de la Araucanía está pasando por momentos muy difíciles. Ese es el esquema del tema. Pero el tema es tremendamente complicado. Pero yo lo invito a que lean documentos. Hay una declaración de los que quieren la etnia, hay una declaración de los que no quieren, y hay muchos estudios que de por medio que van saliendo artículos. Se quedó pegado, parece, ahí, sí. Habría que irse informando, porque yo creo Bueno, aparentemente está con... en términos de sociedad. El pueblo todo y lo Ahí sí. ¿sí? Sí. No te escuchamos el cierre, Renato. Parece que estás con un problema de... Llamó a alguien. Ah, ya. Alguien. Ya. No, en el cierre decía yo que es bueno informarse de este tema. Nadie te puede contar la historia completa, o hay que analizarla. Hay que analizarla, verla, y no sé, por las guerras que tuvo el pueblo mapuche, usted no sé si saben que
en 1578, me parece, 76, 78, hubo una tremenda batalla en el Reloncaví, parte de la misma guerra de los mapuches contra los españoles. O sea, desde entonces, cuando todavía no eran mapuches, ese es lo interesante, ¿eh? Los mapuches primero se llamaron Reche, que era la gente verdadera. Los otros eran los Huincas. Entonces, el pueblo mapuche, que se va a llamar así anteriormente, es los que ocupan un territorio. Ahí pegó, ahí sí. Sí, Hay, siempre en esta navegación hay zozobras, hay movimientos fuertes. Adelante, Miguel. sí, mira, la verdad que para que no crucifiquemos al campeón de la Vuelta de Carnero, Y este es del un raspado proyecto de olla. que está patrocinado por Gwen Chumilla, por Rincón, la senadora Rincón, Proboste, creo. O sea, no solamente es Moreno el que está llevando adelante el proyecto y lo está patrocinando, sino que hay más senadores que transversalmente están apoyando el proyecto de ley. Entonces, un hecho objetivo, Renato, es que hay una declaración pública que compartimos hace unos días, donde hay más de una treintena de organizaciones de pueblos originarios que rechazan este proyecto de ley. Entonces, nuevamente se legisla a espalda de las comunidades, a espalda de la gente, y ejemplos tenemos, no sé, una gran cantidad de situaciones que se legisla sin ninguna sensibilidad con lo que la gente efectivamente quiere, desea o anhela. A ver, mira, la UNESCO define la etnia sobre la base de 3 elementos que la configuran. Uno es la lengua. Yo publiqué hace 2 años un tremendo mamotreto, casi 500 páginas, que se llama Diccionario Chilote Mapuche. Todas las voces que tú tienes ahí, que son muchas que no están en la Araucanía, pero todas, si lo empiezas a rastrear hacia atrás, buscando la etimología, van a dar en el Mapudungún. ¿Listo? El otro elemento, la lengua, comunidad. El segundo elemento es la religión, que tuvieron todos estos pueblos, fue la misma. El tercer elemento son las costumbres. También en esas costumbres podemos rastrear ese origen común, ese único huevo étnico, o dicho racial y cultural, que constituyeron estos pueblos, ¿no? Diversos pueblos, pero una sola etnia. Sí, y además, la historia de conocer. Algo que sucedió y que lo vimos por la prensa es que la institucionalidad, donde también hay integrantes de los pueblos originarios que son funcionarios, que también son los que de alguna manera han gestionado y han intentado validar esto que, insisto, sigue estando a la espalda de las comunidades, pero hay funcionarios que están al servicio de la institucionalidad que son de origen mapuche. Ah, claro que sí, sí. Hubo un desalojo de la CONADI en Castro, por ejemplo. La directora provincial de la CONADI de Chiloé dijo unas aberraciones que ni siquiera es conveniente darlas a conocer, ¿no? Los trató como perros a las mujeres, especialmente que se tomaron esa oficina, precisamente protestando por esta ley que quieren implementar. ¿Y qué hay detrás de cuáles son las secretas y oscuras intenciones de esta ley? ¿Tiene que ver algo con el tema de la propiedad de las tierras para efectos, obviamente, que no te quiero poner en apuro, pero ¿hay intereses económicos detrás de esto? Sí, mira, las tierras han sido en un proceso lento, pero se han ido entregando por parte de la CONADI a gente del sector sur. Tal vez sea más, lo que se requiere es agilizar las acciones, porque un poco la pelota lo tiene la Araucanía, eso sí es verdad. Lo mismo que pasa con nosotros, porque la pelota lo tiene Santiago y no las regiones.
ese mismo elemento lo están generando ellos. Ahora, es justo, ¿no es cierto?, que haya una mayor atención a los grupos indígenas que no son los de la Araucanía. Pero esa es una discusión aparte, es distinta. Y lo que hoy se requiere, que fue lo que destruyó al pueblo mapuche, precisamente. El pueblo mapuche, durante todo el periodo colonial, luego del periodo de guerras, durante el periodo colonial, el pueblo mapuche entró a parlamentar con los españoles, porque los españoles lo reconocieron como un estado distinto. Entonces, el pueblo mapuche se sigue desintegrando, cada vez va a ser más débil, para hacer que el Estado chileno reconozca una serie de situaciones que no han sido reconocidas todavía, si no, no tendríamos el trato que observamos en la Araucanía. Pero ese es un tema aparte, eso no pasa porque sean etnias distintas. Esta es la política de dividir para reinar. Y para que algunos tengan protagonismo nacional, ¿no es cierto?, como es el caso del senador. Mira, Julio, yo creo que sería interesante darle una vuelta al tema con la señora Ana y María respecto de lo que se viene, que son esta invitación a seminarios a propósito de esta telerrealidad donde todo el mundo está afanado haciendo cápsulas educativas, generando, entre comillas, intentando generar aprendizaje, a veces sin mucho conocimiento, los profesores sufriendo forzadamente poder manejar las tecnologías y asimilar esta nueva forma de trabajo. Precisamente, Ana, yo entiendo que estos seminarios y estas actividades que ustedes van a desarrollar, que además tienen una página web que está Trasfoco, donde hay un manual donde paso a paso se explica cómo desarrollar ciertas cápsulas o material audiovisual. ¿Por qué no nos compartes estas experiencias que se vienen ahora en agosto pronto, Ana y María? Bueno, pues, lo que pasa es que el tema que habéis planteado me parecía tan interesante, y además nosotros teníamos como un vínculo fotográfico porque habíamos trabajado el tema de identidad huilliche en el proyecto del año pasado. No habéis visto la foto, pero en el proyecto del año anterior, los estudiantes de Apiao, de la isla de Apiao, que son el 90% son descendientes de huilliche, habían trabajado el retrato como forma de expresión de identidad y me pareció interesante. Bueno, pero aquí el tema no es monográfico, yo creo que habría que plantearse que hubiera un tema común y desde distintas perspectivas hablar. Entonces, bueno, que estaba ahí todavía en esa reflexión profunda que creo que es muy, muy necesaria también, ¿no? Bueno, lo que me comentas... bueno, efectivamente, como hemos comentado antes, la Escuela Trasfoco lo que tiene como objetivo es que esas herramientas lleguen a los educadores, a los científicos, a los estudiantes. Entonces, bueno, a raíz de... Nosotros llevamos años diciendo que esto iba a llegar, que iba a llegar un momento, no en que iba a haber una pandemia y que todos estamos ahora con el Zoom y demás, sino que iba a llegar un momento en el que el profesor tenía que apropiarse de las herramientas del siglo XXI, las herramientas comunicacionales del siglo XXI. O sea, porque estamos ya en el 2020, han pasado 2 décadas y todavía los profesores hoy, o sea, la pandemia ha sido una oportunidad para que la gente se para a reflexionar que esto era necesario, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado muchos años formando, ya llevamos en Chile, desde que estamos en Chile hace 6 años, ya hemos formado a más de 400 personas en la Escuela Trasfoco en esta herramienta, pero a raíz de que surgió la pandemia, se planteó, nuestra ONG se planteó que era necesario hacer una serie de seminarios en línea que permitieran capacitar a profesores en estos ámbitos, porque evidentemente hay muchas más personas que necesitan esa información. Entonces surgieron los seminarios en línea que llamamos audiovisual y educación en tiempos de confinamiento. Y quisimos quitarlo de pandemia porque efectivamente lo que estamos es confinados y independientemente de cuál sea la razón en este caso, ¿no? Entonces, bueno, han sido tres seminarios que hemos hecho en julio, con distintos temas y 3 que se vienen para ahora en agosto, ¿no? Que además están en nuestra web, que es trafocoescuelaaudiovisual.org. Ahí están disponibles los seminarios, en nuestro canal de YouTube Escuela Trasfoco se pueden ver,
O sea, se han quedado grabados. Y además hemos contado con la experiencia de profesores que están aplicando esto en el aula virtual, o sea, profesores de matemáticas, profesores de lengua que están utilizando estos medios para llevar educación y llevar aprendizaje. Y bueno, como comenta, efectivamente, a raíz de un proyecto FAI, que es donde participó Julio y María Esther, el proyecto del audiovisual para profesores y profesoras de Chiloé, nosotros propusimos en el proyecto que hubiera un manual de audiovisual, pero con pertinencia cultural. Porque ahí volvemos otra vez a lo mismo, es decir, claro que existen manuales para aprender audiovisual. Y si miráis, hay muchísimos videotutoriales maravillosos, muchísimos sistemas, ¿no? Pero claro, nosotros estamos siempre con la pertinencia territorial. O sea, nosotros en España trabajábamos en zonas rurales con pertinencia territorial, hemos llegado a Chile y nos hemos venido a territorios donde trabajamos porque la pertinencia territorial es para nosotros lo fundamental, ¿no? Entonces, el manual, lo interesante no solo es que un manual que efectivamente te enseña paso a paso cómo hacer desde la idea a llegar a la edición, a postproducción, por lo menos tener una idea clara de cómo son las fases, sobre todo se centra en cómo es la grabación y demás, y toda la parte preparativa, sino que es que además todos los ejemplos, todas las imágenes que se ven son del territorio, salvo algunas excepciones. O sea, explicamos, no sé, cualquier tema de la cámara y tal, y tú estás viendo imágenes de Chiloé. Estás viendo imágenes hechas además normalmente por los procesos participativos. Entonces eso es como también un elemento diferenciador, porque normalmente cuando vemos manuales están las imágenes de las películas de Hollywood, las imágenes de todas y bueno, está bien, no pasa nada, son películas que la gente ha visto, que tiene derecho también a ver, pero claro, ¿cómo revertimos el proceso si la imagen que siempre se ve en un manual o la imagen que se ve en una foto es la imagen de otro? ¿Cómo refuerzo mi imagen? Sí. Entonces, bueno, ahí es como trabajamos Trafoco. Entonces, bueno, en el manual se puede descargar gratuitamente y es un manual libre para que cualquier persona lo desfragmente, lo utilice, lo reutilice, porque las producciones que hacemos Trafoco son producciones libres de derechos. De hecho, nosotros no queremos ni la propiedad intelectual, con lo cual, ahí, que se lo queden ellos. O sea, para el que quiera usarlo y para el que quiera disfrutarlo. Y bueno, estáis viendo imágenes de procesos participativos de fotografía, precisamente las imágenes de los talleres, de las actividades que fueron el proceso para realizar lo que se ha señalado antes, ¿no? La exposición fotográfica de 2019. Ya se había hecho en 2018, que ahí es donde estaba el proyecto, también era retratando nuestra cultura chilota, y la Escuela Rural de Ostricultura de Apiao hizo un proyecto de retratos del pueblo huilliche, ¿no? Y entonces ahí fueron retratos de la comunidad y de ellos mismos, de los niños. Y fue curioso también ese proceso porque ellos no querían retratarse, no querían retratar la cultura porque ellos se consideraban que no era, que su imagen no era importante mostrar al mundo. Y fue un proceso muy, muy interesante educativamente e identitario, ¿no? Porque claro, cuando tú ya ves tu imagen o la imagen de tu comunidad en una foto artística, que invito a que se vean en la web, ¿eh? En la web están todas las fotos también del año pasado, y de verdad es que es impresionante, es impresionante. Me acuerdo que fuimos a España con la exposición y cuando vieron las fotos del pueblo, o sea, de las personas de la comunidad huilliche de Apiao, la gente se quedaba alucinando, porque no habían visto, o sea, si no está la imagen, no podemos reconocer a un pueblo. Es muy importante que esa imagen esté. Yo sé que en el tema del pueblo mapuche, el concepto, la imagen no siempre es bien acogida, ¿no? Desde el punto de vista también de la cosmovisión, pero claro, estamos en un mundo donde la imagen representa y claro, para nosotros fue muy interesante eso. Pero en otro programa hablaremos de ese proyecto o de ese proceso. María Esther, ¿qué nos cuentas por ahí? Estaba viendo las imágenes. Lo primero es que uno ya de repente extraña a sus estudiantes. Veía ahí a mis chicos, a mis niñas, recordar, como yo decía en un seminario que nos encontramos, es tan importante, es tan bueno, porque es volver a pasar por el corazón la experiencia. Y bueno, hay muchas cosas de las que uno puede hablar, pero yo creo que acá lo más importante es en un punto lo que dice Ana, para poder aprender, ¿no es cierto?, para poder documentarnos y instruirnos algo o recurrir al material que tienen en la Escuela Trafoco. Muy importante que está a disposición de todo el mundo, ¿ya? El valorar la generosidad de dar el conocimiento,
que eso es súper importante porque es lo que debiéramos hacer todos en el fondo. ¿Ya? Es un poco quebrar ese consumismo en todas las áreas, porque todo es cobrado, todo es difícil, todo no sé qué. Entonces, si nosotros hacemos lo contrario, si enseñamos, si entregamos, como hacen ANIPED, estos conocimientos de manera gratuita y de fácil acceso, estamos dándole una herramienta enorme a todas las personas, no solamente a nuestros estudiantes. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo evitamos que la herramienta se ponga en el centro y los aprendizajes en ese afán, ¿cierto?, de implementar lo audiovisual, la herramienta deje de lado lo más importante que es los aprendizajes de los estudiantes? Está siempre ese riesgo de rendirle el culto a la tecnología y que sea ese el foco de atención. Se lo planteo porque me parece que es algo con lo que lidiamos cotidianamente. Los profesores muy estresados, muy afanados en manejar la tecnología, y perdemos de vista los aprendizajes de los estudiantes a la persona humana, y la atención se va hacia el recurso tecnológico que es la herramienta. Claro. No sé, Ana. Sí, vamos a ver, es que el problema tiene que ver también con cómo se conceptualiza, no diría la educación, cómo se conceptualiza el sistema educativo vigente, porque es que la educación es mucho más que todo eso, ¿no? O sea, claro, normalmente asimilamos educación al sistema educativo vigente, ¿no?, que está legislado, que es unitario, que es donde todo el mundo está uniformado. También tenemos que tener en cuenta de dónde surge el sistema educacional que tenemos ahora, que viene de las escuelas de obreros, ¿no? O sea, no viene de la educación que se hacían los griegos, los romanos o las culturas primigenias, donde había todo un proceso de apropiación de la cultura, de apropiación de los conocimientos y que se hacía en base a la práctica, ¿no? De la industrialización. Claro, de la industria, exactamente. Tenemos una escuela que es derivada de la industrialización, con lo cual no tiene nada que ver con los procesos educativos. Entonces, hay un problema que nos surge siempre, y además, mira, lo estamos viendo hoy, ¿no? O sea, estamos todos con el tema de Zoom nuevo, entonces, claro, ayer teníamos problemas técnicos, hoy tenemos problemas técnicos. Cualquiera que está manejando hoy Zoom, que hay millones de personas hoy en el mundo que están conectadas bajo esta plataforma, estamos teniendo problemas técnicos. Cuando pasen 2 meses, 3 meses, un año, estaremos acostumbrados y será algo que ya, o sea, igual que escribir con una tiza en una pizarra, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que una herramienta que vamos a utilizar, lo más importante es que nos apropiemos de ella lo más rápidamente posible para que ya la herramienta no esté presente, sino que la herramienta sea solo el medio por el que llegas. Porque si el profesor está preocupado, la cámara, el sonido, es que los niños que no tocan bien, entonces ya estamos equivocándonos cuál es el proceso. Pero para eso hace falta un compromiso por parte de cada uno de nosotros y nosotras de apropiarnos de la tecnología de una forma. El otro día veía una fotógrafa de un pueblo originario en México, no me acuerdo cuál era el pueblo, porque México tiene también como muchas etnias, pero decía, da igual la cámara que uses, porque ella era fotógrafa, da igual la cámara que uses, que es un celular, pero que la cámara no determine lo que tú vas a hacer, o sea, que tú te hagas a la cámara. ¿Qué es con un celular? Con un celular. ¿Qué es con una cámara de alta generación? Perfecto. Entonces, ahí es cuando nos estamos equivocando. Y después hay otro proceso que se produce, nosotros vemos mucho en la escuela. Como ha dicho María Esther, nosotros llegamos con una semana intensiva. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo con los centros educativos, porque nosotros partimos del concepto de aprendizaje basado en proyectos. No le llamamos así, pero en realidad en la base está eso. Es decir, el proceso es intensivo. Nosotros no llegamos 2 horas a la semana durante 7 meses a dar audiovisual o fotografía. No, así no trabajamos en Trafoco. Trafoco llega porque llega con un proceso que es apropiarse del conocimiento, de la identidad, del patrimonio de forma transversal. Y los niños aprenden matemática, tú preguntabas antes, los niños aprenden matemática, aprenden lenguaje, aprenden trabajo en equipo, aprenden planificación. Y si viene el CINSE a evaluar eso, cuando pasen un proceso de Trafoco seguramente lo van a conseguir puntuar bien. El problema es que no vienen a evaluar eso, vienen a evaluar otras cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay todo un tema que es que los medios están para el fin, y si el medio no sirve, se cambia. Y hoy estamos todos cambiando. Trafoco pensaba hace 3 meses que toda la formación nuestra tiene que ser física porque se basa en el amor, en tocarse y tal, y ahora se tiene que reinventar y tiene que hacer lo mismo, el amor y la participación, y lo tiene que hacer a través de estas tecnologías. ¿Costará? Sí,
pero estoy segura que dentro de 6 meses habremos superado las barreras y podremos conseguir que la gente haga y aprenda, porque está ahí, o sea, el medio da lo mismo, es que da igual que sea la música, que sea la escritura, que sea el audiovisual. ¿Por qué usamos el audiovisual y la fotografía? No porque nosotros seamos especialmente afanosos con eso, sino porque es un medio del siglo XXI. Pero si el año que viene otro medio, os voy a asegurar que yo dejaré de hacer audiovisual y fotografía y me dedicaré a ese, porque lo importante es el proceso educativo, no el medio. No sé si me extendí mucho, que me ha tocado la fibra. Tu micrófono, Miguel. Como tú lo dijiste, no puede ser la herramienta un fin en sí mismo, porque el proceso educativo es lo importante, porque en los procesos educativos son las personas lo más importante. Estimado Julio, te invito Sí. a que hagamos una última pasada, ¿cierto? Despidiendo a nuestros invitados y comentando respecto de lo que ha significado esta hermosa tertulia. Yo leía los mensajes, navegado, con esta cuarentena, con este frío, qué bueno escucharlo un rato. Yani Beatriz, José Norma, gracias por estar. Marcelo Javier Carrasco Aceituno, interesante instancia, saludos. Hay amigos que están comentando a través del Facebook de Sur Latente, esta señal de Facebook Live que nos permite compartir Navegando la Pandemia. Adelante, Julio. Muchas gracias, Miguel. Mira, redondear un poco en el tema que estábamos tratando, ¿cierto?, con Renato, y qué es lo que puede venir ahora para el territorio, para empezar a conversar más allá de las apreciaciones de un sector u otro, en cómo construimos, ¿cierto?, esta identidad que tiene de mapuche, tiene de huilliche, tiene de un ancestro originario, y cómo podemos relevarlo al sitial que corresponde y no que pase por una ley, en definitiva, que tiene este dejo a qué hay detrás, cuál es la letra chica. ¿Qué es lo que viene en este sentido, Renato, para el territorio? Mira, yo lo vería en una forma mucho más general, que tiene que ver también con lo que Trafoco está planteando, que nuestra acción en el territorio es, en el fondo, queremos que las culturas que hemos heredado, las formas de vida que hemos heredado, no se pierdan, sino que se continúen. Y para entender eso, o hacemos folclore para el turismo, o sencillamente reforzamos la vida. Es decir, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener un concepto de salvaguardia de patrimonio, pero activo, que no sea estático, que no sea un dogma. Nosotros tenemos que ayudar, como profesores, como personas, como comedores, porque cuando yo voy a comer algo, yo pido algo, ¿no? Y eso es una elección mía. ¿Esto? Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, que estar generando esa salvaguardia en nuestras acciones. Y eso significa que tenemos nosotros que ver cómo activa esta cultura que hoy vivimos, y darle espesor a través de nuestras actividades, de nuestras acciones. Y no solamente irnos al tema de la salvaguardia como una serie de acciones para que no se muera. La única vida que vive es la vida que tiene que ser una vida a futuro, una vida activa, una vida viva. No tratamos de resucitar cadáveres, sino irnos a darle acción a nuestra vida. Y ahí la educación tiene una tremenda, y los audiovisuales, indudablemente, sí. El audiovisual, yo dejé la educación de aula hace años por los audiovisuales. Me pasé a la otra banda porque la educación desde un audiovisual es tremendamente efectiva, pero no es la única, hay muchas otras formas. Uno elige nomás. Así que, y este tipo de reuniones ayuda mucho, tanto entre los que conversamos como entre los quienes están escuchando.
Pero para el tema del conflicto que hoy exponía yo, eso tiene que ver con cómo nos formamos para tener una opinión informada. Ir a los orígenes, aprender allí, y ahí generarse la opinión. Pero no que yo estoy por este lado o por el otro, ¿no? Solamente. Eso. Perfecto, gracias. Miguel. Mira, la verdad que nos pilla el tiempo, esto es telerrealidad, pero también hay que cumplir con los compromisos, así que vamos entonces a darle la palabra, ¿cierto?, a Ana, que vamos a ir cerrando el programa. Te agradecemos, Ana, por acompañarnos, y un saludo de despedida a quienes están en sintonía en Sur Latente hasta ahora. Sí, muy breve. Yo quiero agradecer primero que exista este programa, que existe esta instancia, que permita que además, bueno, a Renato hace meses que no lo vemos físicamente, y a Julio tampoco, o sea, vivimos en la misma ciudad, pero no nos podemos ver, y estos son espacios donde efectivamente también ha comentado a Renato, ¿no? Donde podemos hablar, conocernos de otra manera también, porque a veces ni siquiera tenemos la oportunidad de hablar de los proyectos, y este es un tiempo también de reflexión y de conocernos. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la instancia que estáis creando. María Esther. Bueno, también agradecer, ¿ya?, de que se pueda mostrar el trabajo de nuestros estudiantes, que son, bueno, para mí son el centro, ellos son lo más importante. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Y se viene entonces el lobo chilote que andaba extraviado. Rolando, cuéntanos de este tema que es una adaptación, una fusión. Cuéntanos un poco de cómo se genera esta creación y presenta tu tema, por supuesto. Bueno, el tema no es mío, solamente es una reinterpretación de este himno chilote, que lo grabamos aquí en Puerto Montt, un par de amigos aquí en los estudios Vivo al Sur. Aprovecho esta plataforma y esta instancia para saludar a toda la gente que está sintonizando, desearle larga vida a Navegando la Pandemia, y que después podemos cambiarle el apellido, pero que estos programas son vitales, como decía Renato, y como decía Ana, en realidad de no verse, vivir en la misma ciudad. También yo, Miguel, imagínate, llevo como 5 horas viéndolo hoy, y vivimos acá al lado. Pero bueno, de verdad que saludarlo a todos, especialmente a mi amiga Sol Guarda, una de las grandes de aquí de la música, que estaba ahí, quería el lobo chilote, así que saludarte, mi chiquita, te quiero mucho. Despedirme de ti, Renato, gusto verte después de tanto tiempo. Julio, igual, María, Ana, a ti no, Miguel, porque te seguiré viendo. No, mentira, también a mi compañero, aquí Miguel. Así que bueno, espero les guste esta reinterpretación de este himno del sur, del lobo chilote. Chao. Quiero decirte algo, Rolando. Nos despedimos con el tema, Julio. Rolando, quería decirte algo, que Sí. la mejor salvaguardia de una cultura es su reinterpretación, su permanente reinvención, que es un poco lo que ustedes hacen desde hace muchos años. La reinvención permite la salida. Gracias, Renato. Eso demuestra que la cultura, el patrimonio y todo está en movimiento. Eso es súper importante. Siempre está en movimiento, tal cual lo dijo Ana. Si estos 8 años tenemos que adaptarnos a otra forma, lo vamos a hacer, porque lo que importa es el fin. Y que bueno, abrazarlo a todos nomás, y que de esta salimos. Y voy a volver a repetir lo que dije al principio. Nos pueden tener encerrados, pero nunca quietos. Así que muchas gracias. Chao. Mientras nuestro amigo pone el tema, yo les quiero contar que el próximo capítulo es Artistas en Pandemia. Vamos a tener a la creadora audiovisual de Insulares presente en el próximo capítulo. Vamos a tener también presente a Yuri Soria Galvarro, escritor que lanzó ayer su novela. Vamos a tener a Rubén Schneider, artista plástico reconocido en nuestra región, y algunos amigos más. Así que, Julio, vamos cerrando para que dejemos el tema, y de esta manera vamos. Te doy la palabra, Julio. Gracias. Oye, excelente el programa hoy día. Encantado de ver a Ana, María Esther, a Renato, al Rolo y a ti, Miguel. Quiero despedirme con
4 líneas que dicen así: viva, viva la raza mapuche, ya despliega su vuelo triunfal, navegando por mares chilotes y buscando la paz y la libertad. ¿Quién? José Santos Lincomán Incacheo. Como vienen los chilotes, ¿cierto? Yo creo que junta y pega. Encantado de verlos a todos y a todas, y nos vemos en el próximo programa. plomizadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las jarcias tiritando. Viene un fuerte ventarrón, confía él en su gente, desde la proa al timón, llora trombón. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma por las alturas del mar, vuelve a su casa tranquilo, de la pesca está gozoso, ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Desde la proa al timón, tumba, tumba. Que un gorro de lana yo te mandé a tejer, si para el duro invierno que vino a caer, tú
me lo tejiste con poca pasión, por eso se me ciñó igual que tu cariño, sí. Vaya, 7 ovejas blancas yo te di para alquilar y después la lana yo te mandé a lavar. Yo voy navegando en mi barquito de madera, surcando los 7 mares por los